Hola, muy, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir este ratito algunas ideas, algunas reflexiones que siento yo que están muy en consonancia con lo que estos días hemos venido conversando. Y me gustaría partir apelando al arte. El arte abre en nosotros algunas dimensiones y sobre todo en relación con la imagen de Cristo. Nos obsesiona a los cristianos la imagen de Cristo, desde lo artístico, desde lo espiritual, y me gustaría mostrarles algunas imágenes que vamos a conversar. La primera imagen que me gustaría mostrarles es quizá la primera que nosotros, ¿se escucha? La primera representación, se escucha más o menos me parece, ¿no? Vamos a hablar un poco más arriba. Ahí, sí. Es la primera representación probablemente que tenemos de Cristo, es del siglo III, está en las catacumbas en Roma, en San Calixto. Y fíjense a Cristo, siglo III, sin barba. Este es un Cristo completamente romanizado, tiene ropas romanas, es un buen pastor, es el buen pastor, pero romano, sin barba. Los romanos despreciaban la barba, era de judíos. Además con ropa romana, siglo III. Ya. Estoy con dos micrófonos, así que si no me escuchan. Fíjense, en este Cristo del siglo VI es quizá también el primer ícono que conocemos, que está en el monasterio de Santa Catalina, en el monte de Sinaí. Siglo VI es en pleno apogeo del monacato. Por lo tanto, Cristo, fíjense a Jesús con un hábito monacal, y es el Pantocrátor. El Pantocrátor que expresa una especie de sabiduría, por eso sus ojos medio raros, porque tienen que ver con la sabiduría oriental. Quizá un hindú hubiera puesto un ojo ahí, pero ellos representan la sabiduría como en esta asimetría de los ojos, muy oriental. Y en el monacato que transmite la palabra de Dios mediante libros copiados, dibujados palabra por palabra en el monacato ya en el siglo VI. Este es Jesús. Fíjense, este Jesús esto es una basílica en Estambul, San Salvador de Cora, siglo VIII, VII, VIII, ya está más derruido el ícono. También un Pantocrátor de una iglesia VII, VIII, más poderosa, más establecida, más general. Por lo tanto, Jesús, Pantocrátor grande. Fíjense esas manos, fíjense el cuerpo, es grande y rubio. Jesús rubio. Estambul, Imperio Romano. Saltamos siglo XIX. Fíjense esta copia de este ícono de la Catedral de San Petersburgo en Rusia, siglo XIX. Salto porque me parece interesante la Rusia zarista. Fíjense ese Jesús con ese tórax. Ese es un tórax, ¿no? Fíjense los brazos, las piernas gruesas, grandes. Este es un Pantocrátor. Es un Jesús poderoso. Seguramente, bueno, la bandera de San Petersburgo, un atuendo de zar, es decir, es la afirmación zarista del siglo XIX, representada en Cristo, proyectada en Cristo. Ay. Qué lindo eso, siglo XII, Agnolo Gaddi se llama el autor. Y es un Cristo del siglo XII completamente distinto. Es un Cristo humilde, es un Cristo sencillo,
Es un Cristo afable, aquí no se nota muy bien, pero sonrosado, labios pequeños, ojos pequeños, rubio. Y seguramente influido por la Reforma Franciscana, siglo XII, XIII, un Jesús más humilde, más pequeño. Fray Angélico, grande Fray Angélico. Fíjense qué maravilla de Fray Angélico en el 480, siglo XV, este Jesús del comienzo del Renacimiento. Fíjense el color, lo colorido. Aquí lamentablemente no se ve tan bonito, pero es un Jesús de un realismo muy grande. Se llama el Cristo crucificado de Fray Angélico. Y fíjense esos ojos rojos de dolor, de pena, de llanto, la sangre que cae, el realismo del Renacimiento, esa belleza, esos rizos propios del Renacimiento. Hermoso este Cristo. Y Diego Velázquez. Es el Renacimiento maduro, es quizá el paso al barroco, pasando al barroco, pero todavía es Renacimiento porque no está recargado, es la estructura perfecta, clásica del cuerpo humano. Diego Velázquez, esto está en el Museo del Prado en España, siglo XVII, el Jesús de un cuerpo sencillo, muy bien expresado, completamente armónico. Miren ese Cristo, miren esa nariz, esa cara totalmente armónica de Jesús, los colores. Siglo XVIII, el barroco, y esto es un neobarroco, una estampita de un neobarroco del siglo XVIII. Es el Jesús recargado, es el mismo Cristo crucificado, pero un Cristo totalmente recargado de espinas, con unos ojos muy expresivos, recargadamente expresivos, casi su pupila saliéndose para arriba de dolor, de pena, esa boca abierta y esa sangre que corre. Es el Cristo del barroco. Siglo XIX. Todavía entregamos estas estampitas, ¿no es cierto? Pero son del siglo XIX. Son imágenes del romanticismo. Es el romanticismo del siglo XIX, el romanticismo que quiere pelear contra la ilustración, que pelea contra el cientificismo y que en el fondo resalta el sentimiento, resalta lo femenino, resalta el Sagrado Corazón, aquello que expresa la emotividad, y por eso este Jesús es muy femenino, es muy rubio, muy nórdico, es el romanticismo enfatiza la naturaleza, entonces es el buen pastor, y hay muchas imágenes del buen pastor en el siglo XIX en el arte, porque justamente la Iglesia, frente a los nacionalismos, frente al ataque ante el Vaticano y a la autoridad del Papa, se enfatiza el buen pastor. Es el pastor de la Iglesia, y Jesús como el pastor de la Iglesia. Y fíjense que ya no es ni un zar, ni tiene ropa renacentista, sino que se representa como hubiera sido su alba o su ropaje en esa época, como se imagina el autor romántico que hubiera sido en aquella época en que vivió Jesús. Entonces es la vuelta a la tradición, el romanticismo siempre tiene que ver con la tradición, muy ligado a la tradición, Sagrado Corazón. Ay, ya. Siglo XX, Jesús sesentero. Este es el Jesús sesentero, revolución sexual. No, la revolución sexual no llegó a la iglesia. Sí, llegó a la iglesia, ¿cómo que no? Miren la representación de Jesús de los años 60, después del concilio. Este es un Jesús atractivo, ¿no? Es como varonil. Es un Jesús, fíjese, de ojos azules, una nariz recta, labios rojos, mostrando el cuello, el Sagrado Corazón en ese pelo que cae así. Ya me gustaría a mí tener ese pelo. Lo he pedido al Señor muchas veces y no me lo ha dado. Este Jesús de los años 60, de la revolución del cuerpo y de la sexualidad, también es representado en el arte.
¿Y quién no rezó con este Jesús? Sobre todo los que estamos aquí, vivimos en la imagen de este Jesús de Sefirelli, ¿no? En los años 70. La película de Sefirelli que marca la iconografía de Jesús, y muchos de nosotros cuando rezamos nos imaginamos este Jesús dramático, ¿no? El Jesús de Sefirelli es un Jesús dramático, enjuto, expresivo, nuevamente de ojos azules. De los años 80, el Jesús post-hippie. Y este es el Jesús amigo, seamos amigos, toda la amistad, el ochentero. Un Jesús noventero, urbano, el Sagrado Corazón en la ciudad, expresando las preocupaciones, los dolores de la ciudad, en un mundo completamente urbanizado. Ya. Pucha, se me salió de la talla y se adelantó. El Jesús de Mel Gibson es un Jesús hiperrealista. Jim Caviezel se llama este actor, hiperrealista. De hecho, Mel Gibson se esfuerza porque se hable en arameo, que exprese la arquitectura real como fue en ese tiempo, como la ciencia nos ha demostrado que fue un realismo muy grande. En este sentido también la representación del Jesús de la sábana de Turín, la reconstrucción de su rostro, tiene que ver con lo mismo, con ese esfuerzo de estos últimos años de tener como la cara de Jesús realmente como fue en ese tiempo, ese esfuerzo concreto. Y el Eche Homo de Borja, ¿se acuerda la Cecilia Jiménez del 2012 que presentó su propio Jesús, su propia representación de Jesús? No, pero ¿por qué me gustaría comenzar señalándoles esta diversidad de Cristos en nuestra historia? Porque justamente lo que en la iglesia hacemos es la recepción del dato revelado. Y la recepción del dato revelado tiene que ver con lo que la cultura, lo que la vida humana va viviendo, va sintiendo y va expresando. Es justamente la presencia viva de Cristo en el arte. Es la presencia viva de Cristo en la comunidad. Esa presencia viva se encarna, es un movimiento doble, es Cristo que se encarna nuevamente en nuestra época y en cada una de las épocas. Es el movimiento constante mediante el Espíritu por el cual el Padre hace nacer a Cristo en nosotros una y otra vez en nuestras comunidades, en nuestra vida, en nuestro pueblo. Jesús nace. Y así como nace, también hay un esfuerzo de apropiación de este Jesús. Este Jesús es apropiado por la comunidad. Y apropiado significa interpretado, entendido, comprendido. La primera comunidad del siglo I no entendió a Jesús. La segunda comunidad lo entendió mejor y la tercera aún mejor. Y Calcedonia. Y fueron siglos de comprensión de Jesús. Son siglos de comprensión de Jesús. Porque Jesús se encarna y Jesús se apropia. Y nosotros a esto le llamamos justamente experiencia espiritual. Esta apropiación del dato revelado por medio del Espíritu, esta apropiación de la tradición por cada comunidad se llama experiencia espiritual. Esta apropiación que hace Cecilia Jiménez del Eche Homo de Borja es fruto de una experiencia espiritual. Y llamamos experiencia espiritual justamente a aquello que San Pablo experimentó en sí mismo, aquello que nos invita el Padre Hurtado, porque es la cita más hecha por el Padre Hurtado, más dicha, más escrita por él, que es la de encarnar a Cristo, apropiarnos de Cristo, porque ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Y no me anula, sino que plenifica todo lo que yo soy.
y me hace otro Cristo. Esto es la experiencia espiritual del cristiano. Es la encarnación de Cristo una y otra vez en cada uno de ustedes y en cada una de nuestras comunidades. Esto sucede en el cuerpo. Esta experiencia espiritual sucede en el cuerpo. ¿Dónde más sucede? Y estoy entendiendo por cuerpo a la totalidad de la persona. Sucede en mi cuerpo que tengo esta experiencia espiritual. Y la experiencia espiritual sucede en todo mi ser. Y todo mi ser tiene que ver con el cuerpo. Explicativamente hemos separado muchas veces alma y cuerpo. O San Pablo, y que viene del hinduismo, psique, soma, espíritu. Pero la verdad es que para entenderlo podemos separarlo, pero somos un compósito, somos una unidad en la que gracias a la neurociencia, gracias al desarrollo de la ciencia, sabemos que sentimos neuronalmente, que es nuestro aparato nervioso, que es nuestro aparato digestivo, el que siente y vive y reflexiona. Y tenemos neuronas en el cerebro, en el corazón, en el aparato digestivo, porque somos una unidad. Y en esa unidad se da la experiencia espiritual. En el cuerpo vivimos la experiencia espiritual. Y también hablo de cuerpo en un segundo sentido, en el sentido paulino. Es decir, tenemos una experiencia espiritual como un conjunto de personas que se mueve orgánicamente. Somos cuerpo porque juntos vamos en una dirección y caminamos juntos como un solo cuerpo, decimos metafóricamente. Entonces sucede en la totalidad de mi ser, de mi persona, y la experiencia espiritual sucede en la totalidad de este cuerpo que somos todos. El cuerpo eclesial, el cuerpo social, la humanidad. Somos un cuerpo y ese cuerpo también siente y también tiene experiencia espiritual. Es interesante porque cuando hablamos de experiencia espiritual, cuando hablamos de que Cristo habita en nosotros, habita en nuestro cuerpo, habita en la totalidad de nosotros, de lo que somos. Pero los cristianos solemos hablar de una palabra que condensa esta experiencia espiritual y le llamamos conciencia. También usamos otras metáforas. Le llamamos también alma, muy bien. O le llamamos corazón. Solemos usar esas metáforas. La palabra conciencia es una metáfora para expresar la totalidad. Es más precisamente una metonimia se llama. Es decir una cosa, decir una parte para nombrar el todo. Eso es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Y este texto seguramente está muy manido y les pido disculpas si lo conocen mucho, pero me parece súper interesante para poder argumentar lo que les quiero compartir. Y es que el Vaticano II nos dice que la conciencia, Gaudium et Spes, es el núcleo secreto y el sagrario del hombre, en el que el hombre, la mujer, se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Este texto es bellísimo y muy importante en el desarrollo de la teología posterior al Vaticano II. Y yo tengo la sensación de que este es el quicio fundamental del Vaticano II, y les voy a explicar por qué. Y fíjense la metáfora. ¿Cómo explicamos que tenemos una experiencia espiritual en nuestro cuerpo? ¿Cómo explicamos eso? Tenemos que usar la metáfora.
Tenemos que interpretar lo que nos sucede de un modo metafórico. Y entonces el Vaticano II dice inspiradamente, la conciencia es el núcleo. Es un núcleo. Esa es la metáfora, como decir que es un núcleo. Y usa otra palabra, sagrario. Es decir, el lugar donde guardamos el cuerpo del Señor en una iglesia. Es decir, un recinto, un lugar, un habitáculo cerrado. Es una metáfora. No existe ese habitáculo cerrado. De hecho, en la historia sí pensamos que existía ese habitáculo cerrado. Y en algunos momentos pensamos que el alma estaba en el cerebelo. Y ahí se alojaba, es decir, existía un lugar. Hoy sabemos que no es así. Que esto es una metáfora para expresar el lugar, el locus, el topos. Pero, ¿qué es metafórico? ¿Qué significa? Y además dice lo más íntimo. En este lugar, en este cuerpo, sucede el encuentro con Dios. Y es un encuentro íntimo. Eso quiere decir que es un encuentro completamente vulnerable. Es un encuentro desnudo. Hay un lugar en nosotros en el cual nos encontramos con Dios, es decir, sucede la experiencia espiritual y podemos estar desnudos. Y podemos estar vulnerables, sin nada que nos defienda o nos proteja. Esa es la experiencia espiritual. Aquella suerte como de inmediatez de Dios en nuestro cuerpo, en el que experimentamos que no tenemos que defendernos, a una intimidad. Pero además, el Vaticano II dice que esto es una facultad, porque mediante la conciencia, ya no como lugar la conciencia, sino la conciencia como facultad, como poder, como atribución, como modo. Esa facultad del ser humano le permite conocer la ley de Dios. Es la habilidad que tiene el ser humano de conocer la ley de Dios, que no es otra que la que el mismo Cristo resumió, el amor. Si algo resume lo que somos los cristianos, no hay otra complicación que la formulación del amor. Eso es lo que capta la conciencia, en la metáfora que capta el cuerpo, que capta la persona en su totalidad en el encuentro espiritual con Dios. Se encuentra y es capaz de vivir, entender y expresar el amor a Dios y el prójimo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué esto es el quicio en lo que va a significar el desarrollo de la teología y de la iglesia pastoralmente, creo yo? Porque el gran conflicto que hemos tenido estos 40 años ha tenido que ver entre la pugna entre conciencia y verdad. Ese es el conflicto teológico que de alguna manera ha tensionado a la iglesia. Y este conflicto teológico ha sido de tal manera agudo que ha tenido consecuencias en la iglesia. ¿En qué consiste? Les pido muchas disculpas si soy demasiado simplista, pero en pos del tiempo quisiera representar a dónde ha estado la colisión en estos últimos 40 años después del Vaticano II. La colisión ha estado en dos concepciones, y como les digo, voy a ser un poco burdo, lo que podríamos llamar, y se ha llamado en teología de muchas formas, de ontología, teleología, ética de la fe, moral. Aquí me gustaría como llamarlo subjetivismo de la conciencia. Es aquella postura que dice, mira, la conciencia es libre, y al final el sujeto es el que tiene que decidir. Es la posición mayoritaria de nuestra cultura, aquella que dice, mira, yo veo y decido. Lo importante de la conciencia es que me permite a mí conocer
y decidir qué es lo bueno y qué es lo que hay que hacer. Y eso lo hago yo solito, porque es mi cuerpo, es mi mente, es mi corazón, es mi alma, yo decido. Esa es la posición del subjetivismo. ¿Y cuál es el riesgo de esa posición del subjetivismo? Es efectivamente la dilución de los límites morales, la dilución de aquello que podría ser objetivo, por lo tanto un cierto individualismo, soy yo quien decido, y un cierto relativismo, da lo mismo una norma u otra porque depende si yo quiero la hago, o sea, sensualismo se llama si es que me nace o no me nace. Los cabros siempre dicen, no, es que no me nació ir a la reunión. ¿Pero cómo decidiste? ¿Por qué no te nació? No me nació, ¿cachai? No hay más explicación. Tiene que ver con esa posición subjetiva en que la conciencia decide. ¿Y por qué no hay explicaciones de por qué decido? Y el riesgo de eso, como les decía, es el individualismo, el relativismo. Por el otro lado, la otra posición es el objetivismo de la verdad, según el cual la verdad es objetiva. La verdad está fuera de nosotros. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer la conciencia es conocer esa verdad. Lo que tiene que hacer la conciencia es descubrir esa verdad y obedecer, aplicarla, porque hay una prioridad de la verdad externa. Y por lo tanto, el magisterio lo que tiene que hacer es comunicar esa verdad y velar porque esa verdad se cumpla. Esa es la objetividad de la verdad. Es objetiva, independiente de ti, independiente de tus circunstancias, independiente de tu cultura. Esto es intrínsecamente malo, intrínsecamente pecado. ¿Reconocen esas posiciones? ¿Les suena? Bueno, llevamos 40 años debatiéndonos en esto, a partir del Vaticano II. Y ha corrido sangre y hemos tomado decisiones en base a, nos podemos dar cuenta hoy, 40 años después, en base a esta disputa. Y tenemos que constatar algo, y pastoralmente tenemos que constatar algo, que esta disputa de 40 años ha hecho que exista hoy una brecha muy grande entre lo que la Iglesia predica, entre lo que predicamos como Iglesia y lo que la gente vive. Hay una brecha, especialmente en el plano sexual, muy grande entre lo que decimos y lo que la gente estima que es lo que tiene que hacer. Y en muchos temas, pongan cualquiera, anticonceptivo, muy bien, anticonceptivo, homosexualidad, pongamos muchos temas que hay, elección de los obispos, por nombrar algún tema que se me ocurre, en que la gente piensa de una manera y estima que ante el pensamiento de la Iglesia puede tener una opinión distinta. Y entonces se ha producido una brecha, y entonces lo que la Iglesia ha hecho, lo que todos hemos hecho, es urgir por la verdad y decir, oye, pero eso es relativista. Y entonces se ha provocado una desconfianza mutua muy grande en estas dos posiciones. Dos posiciones caricaturizadas y que hay que matizar, uno está al medio, otro más atrás, otro más adelante, pero más o menos se ha producido una desconfianza muy grande al interior y al exterior de la Iglesia en estas dos posiciones. Entonces, hay desautorización de uno y otro lado. Mira, tú eres un subjetivista, relativista laxo y tú eres un rígido. El riesgo de la posición objetiva es la rigidez y la lejanía de la realidad. Tú eres un rígido, lejano de la realidad y además que es heterónomo porque la norma está determinada desde afuera y entonces lo único que cabe es obedecer y solo obedecen los niños. Y mutuamente nos hemos descalificado en estas dos posiciones. ¿Sí? ¿Le hace sentido? No. Más o menos. El Papa, tengo la impresión, por los documentos, por lo que han escrito muchos teólogos que han comentado su magisterio, está tratando de superar esta tensión. Lo que está tratando de hacer el Papa Francisco es superar esta tensión existente entre estas dos posiciones irreconciliables.
Estas dos cosmovisiones irreconciliables. Y está tratando de proponer una superación hacia que nos permita caminar y que nos permita disminuir la brecha pastoral que tenemos hoy en día en relación con la conciencia, en relación con las normas morales de la Iglesia o las normas o el modo de vida que propone la Iglesia. Y por eso ha propuesto constantemente en todos sus documentos tanto la sinodalidad como el discernimiento. Esos son los dos conceptos eje en este plano: la sinodalidad y el discernimiento. No voy a meter en la sinodalidad, es un tema apasionante, les recomiendo mucho leer los artículos del padre Carlos Chiquendan sobre este punto, porque son muy iluminadores respecto de lo que Francisco está expresando, haciendo, construyendo. Yo me voy a meter un poco más en el tema del discernimiento, pero están muy relacionados, están detrás de eso. Y para meterme ahí, quiero expresarles que se me va acabando el tiempo. Quiero expresarles que esto supone una nueva comprensión tanto de la conciencia como del rol del magisterio. Y es lo que me gustaría brevemente compartir con ustedes y proponerles. ¿De qué manera el Papa, de qué manera ciertos teólogos están pensando y de qué manera esto se desprende de lo que la cultura está expresando hoy en día, de cómo se apropia de Cristo hoy o hace esos esfuerzos? Y en términos de la conciencia, la invitación, y aquí sigo a Klaus Demer, un teólogo alemán, y otros que hablan de la dimensión hermenéutica de la conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que la conciencia es aquel recinto del cuerpo que interpreta y realiza. Justamente lo que la conciencia humana tiene de humana tiene que ver con la capacidad de darle sentido a la realidad. Eso es interpretar. Interpretar es la capacidad de darle sentido a la realidad. Y todos tenemos el deber de darle sentido a la realidad. Si no le damos sentido a la realidad, morimos. Necesitamos interpretarla y decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿En qué sentido me dijeron esto? ¿En qué sentido tiene esta enfermedad? ¿Por qué mi comunidad no quiere hacer esto? Necesitamos interpretar la realidad. ¿Por qué los jóvenes nos dicen esto? Necesitamos interpretar la realidad, pero la interpretamos para realizar, es decir, para hacer real. Y la dimensión hermenéutica de la conciencia significa que yo interpreto para la acción. Porque hago, y el ser humano es un homo faber, es decir, necesita llevar a realización aquello que concibe como el sentido de la realidad. Y lo lleva a cabo. Y por eso, más allá de comer, vestirnos, beber, que son elementos básicos y que nuestros instintos se encargan de que lo hagamos, los seres humanos somos humanos porque nos realizamos en algo más allá que eso, en algo más allá que la respuesta instintiva de protección, de seguridad, de instinto gregario, de sobrevivencia. Nosotros construimos, armamos, formulamos el mundo que queremos. Por eso hoy la cultura habla del antropoceno. ¿Habían escuchado el antropoceno? Existe el pleistoceno, hasta ahí me llego nomás. El pleistoceno, el Eoceno, y hablan del antropoceno, es decir, la etapa final de formación, la etapa actual de formación de el universo o de la Tierra, influida por la acción humana. Hoy la acción humana está determinando de tal manera el funcionamiento de la naturaleza que la está llevando hacia una dirección determinada, puede ser la destrucción.
¿Por qué? Por la contaminación, por el uso de hidrocarburos. Entonces hablan los científicos del antropoceno. O sea, ya no son las glaciaciones, ya no son, es la acción del hombre. Es interesante eso porque eso es la conciencia, esa es la conciencia humana, es la capacidad que nosotros tenemos de realizar el bien o el mal, de realizar. Entonces, pero ya, si esta es la conciencia, si la conciencia es esta capacidad que tenemos todos desde niños, de interpretar la realidad y de realizar, ¿qué nos salva del subjetivismo? De que yo diga, bueno, esto es lo que quiero realizar, esta es mi interpretación de la realidad. ¿O qué nos salva del infantilismo de decir que otro me interprete la realidad, por favor? Por favor, interpréteme la realidad y dígame qué es lo que tengo que hacer. Les aseguro que soy acompañante espiritual, que la mayoría de la gente le gusta más esta posición, en el fondo, que otro les diga lo que tienen que hacer, que otro les resuelva la vida, que otro les interprete y diga, ah, qué interesante, no me había dado cuenta de eso. Pero la verdad es que la conciencia plenamente humana requiere estar sobre sí misma, pero no solo sobre sí misma. La clave de una conciencia hermenéutica para la iglesia hoy tiene que ver con la intersubjetividad. Por eso somos iglesia, porque creemos que la verdad no se alcanza solo desde la conciencia. No es posible alcanzar la verdad solo desde el sujeto. Y esto es muy importante, porque justamente lo que decía ayer el profesor Caponi, lo que en la iglesia nos ha sucedido es que no hemos caminado al ritmo de los cambios culturales desde hace 600 años. Desde hace 600 años, el ser humano inventó un nuevo modo de ser. Lo inventó, dicen algunos filósofos. Es decir, lo sacó de la nada. Que es cambiar el modo de pararse ante el mundo. En el medioevo, la etapa clásica hacia allá, el ser humano estaba parado frente al mundo desde la comunidad. Nosotros vivíamos totalmente vinculados a la tribu. Si no vivíamos vinculados a la tribu, moríamos. El medioevo es lo mismo, el feudo. Por eso no se discute la clase social en el feudalismo, porque todos nos beneficiamos. Yo tengo que tener un señor feudal, porque mi concepción humana, antropológica, tiene que ver con la comunidad. Y segundo, tiene que ver con los dioses, tiene que ver con Dios. Dios es quien me da la hermenéutica, la interpretación de lo que es la realidad. Dios me revela qué es el sentido de mi vida, cuál es. Eso es lo que vivía un hombre en Grecia, en Roma, en el medioevo. Pero surge la modernidad, y la modernidad provoca un giro en la comprensión humana. Y ese giro, no sabemos cuándo ocurre en el Renacimiento, pero lo graficamos en Descartes, que Descartes dice, pienso, luego existo. Por lo tanto, él cuaja algo que venía dándose por siglos, de que es que yo no existo por la comunidad. Yo no existo porque Dios existe, como había dicho Santo Tomás. El hombre existe porque tiene una causa final y una causa en el origen. Descartes condensa y dice, yo existo porque pienso, y porque pienso soy. Y eso despliega lo que llamamos la modernidad. Y la modernidad es la centralidad en el sujeto. ¿Y qué es lo que hizo Lutero? Lutero expresó profundamente la centralidad del sujeto, sin saberlo, pero decir, hey, está bien la autoridad de la iglesia, pero también el pueblo de Dios puede interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué no tiene la palabra de Dios? ¿Y por qué solo algunos están celebrando sus sacramentos y no podemos celebrarlos todos? Y entonces Lutero capta de alguna manera ese giro antropológico. Y ese giro antropológico
sucede en ciertos hitos con mucha fuerza, como son las revoluciones. La revolución norteamericana, que se independiza del colonialismo europeo, es porque dicen los americanos: nosotros somos distintos y queremos hacer nuestro propio sueño americano. Y la Revolución Francesa dice: hey, la autoridad no viene de arriba de Dios, de la sangre azul, de los reyes. La autoridad viene de la fraternidad. La autoridad viene de la comprensión humana de contrato social. Hobbes, Rousseau. Giró el modo de comprensión del ser humano, ya no en torno a Dios y ya no en torno a la comunidad, sino en torno al sujeto. Y eso generó mucha resistencia en nosotros, en la iglesia, y no tenemos tiempo aquí de escribir eso, pero lo que hoy plantean los filósofos es que vivimos una etapa de hipermodernidad, culturalmente. Ya no es solo la modernidad en la posmodernidad, sino que la hipermodernidad, es decir, el sujeto a concho. Es el sujeto el centro de las decisiones. Si yo no soy, si yo no decido. Esa es la cultura actual, que parte en Descartes y termina hoy en un joven, en un niño de 4 años que le dice a la mamá: no, 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 y hace la pataleta. Y porque la mamá le puede decir muchas veces: yo soy tu mamá. A mí me decían: yo soy tu mamá, y yo me arrollaba y decía: mamá, mamá. Hoy un día un niño no es argumento ese: yo soy tu mamá. Los psicólogos le recomiendan a los papás que tienen que darle las razones al niño de por qué hace las cosas. Tiene 4 años y hay que darle las razones. Es porque, y un joven cree porque siente y porque tiene una experiencia espiritual personal, no porque otro le dijo, no porque los papás le dijeron, no porque ni siquiera un amigo le dijo. El amigo lo va a llevar, pero él tiene que sentir. Si no sintió, no vuelve. Amigo, no sentí, voy a ir con otro amigo que me invitó a otra cosa hasta que sienta. Porque en la hipermodernidad el sujeto está en el centro. Y eso es bueno o malo en la cultura, es la realidad. Y de qué manera la iglesia responde a esa realidad. Y el modo como el Papa propone que respondamos a esa realidad de hipersujetos, de personas que deciden en base a sí mismas solamente, es la intersubjetividad. Es decir, la conciencia que puede el amor, la conciencia que puede interpretar, es un optimismo radical, necesita de otros. Eso es lo eclesial. Lo eclesial es que necesitamos la comunidad. Sin la comunidad, mi juicio de discernimiento es lo más probable errado, porque la capacidad de autoengaño es infinita. Porque no solo eso, sino porque no tengo la facultad de ver la verdad completa, porque la limitación de mi ser es muy grande. Necesito la riqueza de los otros que me muestren otros lados de la manzana. Eso se llama intersubjetividad. Y por eso solo puede darse un discernimiento verdadero en una comunidad con la que yo confronte lo que estoy sintiendo y esa comunidad sea capaz de iluminarme con su verdad parcial de su comunidad. Y que esa verdad parcial, esa convicción, esa doctrina, esa opinión, esa experiencia vital, se sintetice en una nueva verdad a la cual llegamos juntos. Ese es el proceso de intersubjetividad. Ese proceso de intersubjetividad supone el diálogo. No hay forma de discernimiento sin diálogo. Es lo que decía ayer la hermana Marcela. No hay forma de lograr dilucidar los problemas complejos que nos trae la realidad, de interpretarlos, de entenderlos, si no dialogamos. Y si no dialogamos entre nosotros, y si no dialogamos con la cultura y no dialogamos con la ciencia. Tengo una amiga que su papá tiene 94 años y la está pasando muy mal, y ella es católica, y lo único que quiere es que su papá se muera.
porque quiere que descanse, porque lo está pasando mal. Y ella ha estado leyendo sobre la eutanasia y le está haciendo sentido la eutanasia. Y le está haciendo sentido. Y en determinadas circunstancias me dice, mira, yo podría creer que en determinadas circunstancias, porque si los mongoles lo hacían. Y entonces la persona, cuando sentía que era demasiado vieja, sentía una responsabilidad hacia la comunidad y se iba caminando sola hacia los bosques helados y se moría congelada. Y era un regalo para la comunidad que se muriera. ¿Por qué no podemos hacer eso? Nosotros, ante los problemas nuevos que se nos presentan, tenemos que ser capaces de dialogar. Porque si yo le tiro el catecismo a la cara a esa amiga mía, me lo va a tirar de vuelta. Porque no quiere que yo le dé normas, que le pida que cumpla, porque es muy católica. Ella quiere que su conciencia se encuentre con Dios en una experiencia espiritual. Y esa experiencia espiritual le permita decidir. Y esa experiencia espiritual sucede en su cuerpo. Y sucede en el cuerpo de la iglesia. Tiene que haber intersubjetividad. Si no la hay, si no hay diálogos unos con otros, no hay posible discernimiento. ¿Por qué nos saltamos el diálogo? Por el conflicto. ¿Por qué nos saltamos el diálogo? Si es mucho más fácil estar solo, que es lo que hace tanta gente, solito en mi casita con mi almohadita, decido. Porque así ni mi señora me molesta. ¿O no? Pero la verdad es que siempre que haya diálogo, yo tengo que estar dispuesto a asumir el conflicto. Y si algo nos cuesta en Chile, y si algo nos cuesta en la iglesia, es el conflicto. Los comunistas son los conflictivos. Pero la verdad es que el conflicto, y lo hemos cada vez más entendido en nuestra cultura, es que el conflicto es clave. Y saber sostener el conflicto es fundamental. Y en nuestras comunidades, si queremos discernir, vamos a tener conflictos. Y si yo quiero de verdad discernir respecto del futuro, de la decisión que tengo que tomar, tengo que entrar en crisis, tengo que entrar en conflicto. ¿Y por qué? Porque la realidad es compleja primero. Es compleja y necesito interpretarla. Y segundo, porque es nuestro deber defender nuestras convicciones. Michel de Certeau le llama a esto defender la propia parcela que estoy llamado a sembrar. Todos tenemos una parcela que tenemos que sembrar, cosechar. Y tenemos que defender esa parcela. Y si yo, por evitar el conflicto, cedo esa parcela, lo estoy haciendo muy mal y soy un aguachento. Pero si yo, por defender esa parcela, no estoy dispuesto a hablar porque no quiero que nadie se meta en mi parcela, entonces no vas a discernir nunca. Justamente hay que defender la parcela frente a otro que tiene otro interés y está defendiendo su propia parcela. ¿Y tiene algo de malo eso? No, es un deber. Es un deber mío defender mi parcela y un deber tuyo defender tu parcela. Y si tú tienes un valor, tienes que defenderlo. Y si tienes una idea en esta sociedad, tienes que defenderla. Y tienes que entrar en conflicto. Porque ese conflicto nos permite pasar a un lugar, a un nivel superior de la verdad. Porque yo no tengo la verdad, tengo una parcela. Y necesito ponerla en conflicto para descubrir que esa verdad es limitada y que se enriquece con la deliberación. Se enriquece cuando en la comunidad nos ponemos de acuerdo a pesar del conflicto. Y entonces el párroco tiene que sostener el conflicto. Y entonces la autoridad, el ministro, el laico que va en la catequesis, tiene que sostener el conflicto entre los monitores. Porque si no lo sostiene, no hay deliberación y no hay crecimiento. El discernimiento es crecimiento, es dinamismo. ¿Por qué? Me siento que voy como en motoneta, así rápido para poder terminar. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos, pero que vaya esto. ¿Por qué la comunidad del siglo III, ¿por qué la comunidad del siglo III se sintió libre siglo III, tenían a Jesús ahí,
para hacer un Jesús sin barba y ponerle ropa romana? ¿Por qué? ¿Por qué sintió esa libertad esa comunidad? Para dejar que el Espíritu, porque comprendieron quizá que hay dos movimientos en nuestra fe que son claves y que tenemos que incorporarlo. No solo es el movimiento de la encarnación, ese es un primer movimiento en nuestra fe. La encarnación significa que Jesús se limita y asume una condición, y asume una raza, asume un género, asume un color de ojos, asume una mamá. Se limita. Dios, Cristo, que es todo, se limita y se encarna y se hace visible. Y eso es nuestra salvación. Y por eso creemos en el Dios que creemos. Pero Jesús se fue. Se fue. Jesús murió. Jesús murió y dejó a los discípulos en una crisis radical. Porque todo lo que habían entendido de ese Jesús encarnado se difuminó y desapareció y resucitó. Y resucitó y lo entendieron más o menos. Entre que lo reconocían y no lo reconocían, entre que partían el pan y que... porque era ya una experiencia espiritual, no era una experiencia material, la encarnación. La de la encarnación era una experiencia material, física. La de la muerte y la resurrección es una experiencia espiritual de Jesús, que se hace más radical con la ausencia total de Jesús en la ascensión. Por eso la ascensión es tan importante en la iglesia y quizá históricamente haya sido un solo evento, pero la iglesia teológica y pastoralmente lo separa, porque entiende que resurrección, ascensión y Pentecostés son momentos eclesiales distintos. Y la ascensión significa la ausencia de Jesús, porque esa ausencia de Jesús permite el crecimiento de la comunidad y fundar un nuevo modo de la presencia de Dios, que es la presencia espiritual, la presencia del Espíritu que funda la iglesia. La iglesia se funda cuando el Cristo histórico toma distancia, el Jesús histórico toma distancia, asciende, y entonces el Cristo espiritual, por medio del Espíritu, asume su compañía hasta el fin de los tiempos. Pero eso generó crisis en la iglesia, una crisis radical en la comunidad. ¿Cómo vamos a entender a este Jesús? ¿Cómo lo vamos a transmitir? Todas las fijaciones, muchas de las fijaciones históricas del Jesús histórico comienzan a ser repensadas en la nueva comunidad. Chuta, porque era judío. Bueno, pero entonces tenemos que predicar a los paganos. Hechos 10, Pedro, Cornelio. Tengo que obligarles a que coman alimentos puros o lo impuro. ¿Y qué hago? Y Pedro colapsó. Y entonces lo invitan a la casa de un pagano y tiene que ir a la casa de un pagano. Y entonces tiene esta visión de la comida impura y recuerda, ese texto es fundamental, y recuerda que Jesús le había dicho que no era impuro lo que entraba al hombre, sino lo que salía de él. Y ese recuerdo, esa némesis de las palabras de Jesús lo libera. Lo libera de la fijación histórica que el mismo Jesús había tenido. Lo libera porque no es solo para los judíos, no es solo para los de determinada raza, no es solo para los que tienen determinadas tradiciones y reglas, también es para los paganos. Y entonces va Pedro y en confianza los bautiza y baja el Espíritu Santo. Y viene Pentecostés y se sorprenden los discípulos de que baja las lenguas del Espíritu Santo también a los paganos. Se rompe la limitación histórica por la crisis. ¿Por qué les digo esto? Porque
¿Podemos pasarle eso a un chiquillo hoy? De hecho, se lo pasamos. Una estampita. No, porque esto era la apropiación de Cristo del siglo XIX. ¿Cuál es la apropiación de Cristo hoy? Y para eso necesitamos acostumbrarnos a estar en crisis. Estamos siendo expertos en el último tiempo a estar en crisis. Pero esto es algo que tiene que ver con el ser de la iglesia. Es decir, que la conciencia necesita salir de la mera conciencia, es decir, de una conciencia que repite o de una conciencia que está encerrada en la cárcel solo de sí mismo y de lo que siente. Eso se llama mera conciencia según Hannah Arendt. Mera conciencia. Hay que salir de la mera conciencia para pasar a una conciencia transformadora, que es decir, una conciencia que por la intersubjetividad realiza y encarna al Cristo hoy. Y por el espíritu, por la experiencia espiritual que tiene esa comunidad, es capaz de decir lo nuevo. Y no lo nuevo porque tenga afán de novedad y lo desechable, no tiene nada que ver con eso. Tiene que decir lo nuevo porque los problemas son nuevos, porque la realidad es nueva, porque es siempre desafiante y siempre cambiante. Y si no somos capaces de responder a los problemas reales de las personas, parezco Lavín esto, si no son capaces de eso, no somos capaces de eso, no podemos transmitir a Cristo. Porque Cristo se encarna en nosotros, en la comunidad. Y eso significa que la comunidad dialogue, entre en crisis y proponga lo nuevo. Parece que me queda muy poco. Con esto termino. Entonces, ¿cuál es el rol del magisterio? ¿Cuál es el rol de la autoridad en la iglesia? De toda autoridad. También de los laicos que tienen autoridad y que tienen ministerio. ¿Cuál es el rol? Si la conciencia interpreta y realiza, si sucede la intersubjetividad, si en el conflicto cuajamos la respuesta que necesitamos para el hoy y el ahora. Y entonces, ¿cuál es el rol de la jerarquía? ¿Cuál es el rol de los ministros laicos que tienen a cargo comunidades, de ustedes? Es acompañar, pues. Esa es la propuesta del Papa Francisco. Por eso al Papa Francisco le atraen tanto los párrocos, porque él mismo se sentía un párroco, se siente un párroco, porque siente que el párroco en su concepción es un acompañante de la comunidad. Y eso significa que tiene que asegurar un marco para el proceso de intersubjetividad. El párroco, el pastor, el obispo, tiene que confiar en la conciencia de su pueblo, tiene que confiar en la conciencia individual de las personas. No es la desconfianza lo que lo hace pastor, no es la sospecha, sino la creación de un ambiente de confianza que permita la intersubjetividad y que por lo tanto genere diálogo, permita el diálogo, permita el encuentro. Y eso significa escuchar lo que tiene que decir cada una de las personas en mi parroquia, en mi lugar. Tenemos que escuchar lo que dice la ciencia, tenemos que escuchar lo que dicen como la Connie Santa María, gente que está a veces afuera de lo que piensa la gente fuera de la iglesia. Tenemos que escuchar, tenemos que haber diálogo y el que tiene poder en la iglesia, el que tiene autoridad significa hacer crecer, el que nos hace crecer necesita o debe generar diálogo. Y esta es la habilidad más difícil. Tiene que permitir el conflicto. No hay iglesia sin conflicto. No hay discernimiento sin conflicto. Y entonces el obispo, el párroco, necesita acompañar y sostener ese conflicto. Se están peleando, se están matando. Oye, no, sin golpe. Sin golpe por debajo del cinturón. Sigan pegándose. Y sostener el conflicto. Porque es ese conflicto el que va a llegar a la deliberación. Y tiene que ofrecer criterios formales para tomar decisiones. Tiene que decir cómo vamos a tomar las decisiones, quién va a votar, quién no va a votar. Tiene que hacerlo, tiene que ofrecer criterios formales. O sea, alguien tiene que liderar. Esto de que nadie lidere no resulta.
ni en la empresa, ni en ninguna parte. Tiene que haber alguien que lidere y ofrezca criterios formales. Pero además no solo eso, necesitamos el magisterio. Necesitamos la doctrina, porque la doctrina y el magisterio nos dan identidad. Porque nos dicen lo que es ser cristiano o lo que no es ser cristiano en alguna manera. Nos dicen en qué valores creemos. Esa doctrina sólida es muy importante. Es la riqueza de nuestra iglesia, de siglos y siglos de comprensión de Cristo. Esa tradición, esa doctrina, ese magisterio necesita ser escuchado. Y este es el momento en que compartimos qué es lo que la iglesia piensa y ha pensado para poder tomar una decisión como comunidad o para poder repensar el mismo magisterio. Y por último, vuelve nuevamente a acompañar y una y otra vez el continuo de discernimiento, porque justamente, con esto termino, el discernimiento es un proceso inacabado, como nuestra conciencia, nuestro cuerpo es un proceso inacabado, como la experiencia espiritual es un proceso inacabado, así todos los discernimientos conducen a nuevos discernimientos y a una profundización de la verdad. Y entonces los acompañantes en la iglesia tienen que ser parte de todo ese proceso que nos lleve hacia la verdad, que es Cristo, que es Dios. Y ya, termino aquí.